Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Doctor Gonzalo Ortiz, con su permiso, Natalia, una experiencia, digo, en conocer algo de lo que estamos hablando o que yo estoy buscando sugerir, y también sobre el escenario donde está Lenín Moreno, ex vicepresidente de la República y actual candidato o precandidato a la presidencia de la República por el partido más fuerte que tiene el Ecuador, que es Alianza País, inequívocamente. Ahí estamos, Tocayo, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días Natalia, Sebastián y la audiencia. Bueno, la declaración del canciller Guillaume Long lo que hace es, lo que significa es que es la primera declaración oficial sobre este tema, pero no es la primera noticia que tenemos sobre este tema. Yo mismo fui el primero en decirlo en la prensa ecuatoriana, en el fenecido diario Hoy, en un tuiteando hace 1 año y medio, 2 años debe ser ya, cuando revelé esto, que lo supe por fuentes de la Cancillería ecuatoriana, el hecho de que las Naciones Unidas solamente destinaban $1 al año, $1 al año para el pago al señor Moreno. El nombramiento fue logrado por mucha insistencia de Ecuador sobre las Naciones Unidas, un nombramiento que no estaba previsto dentro de la organización, y entonces lo que respondió Ban Ki-moon y la entonces canciller de Argentina, Susana Malcorra, la actual canciller de Argentina, entonces su mano derecha, Chief of Staff, como se llama, jefe de personal, jefe de despacho del señor Moon, después de tanta presión del Ecuador, es muy bien, si el Ecuador quiere tener este puesto, que lo financie. Entonces, todos los gastos, los sueldos, el personal que está allí es financiado por el pueblo ecuatoriano. Esto lo dije. Y el señor Lenín Moreno contestó en una carta sin negar, pero quejándose de que se le trate, tuiteando, como se recordará, era una columna de breves humorísticos o de denuncia que teníamos en el diario Hoy, en el fenecido diario Hoy. Entonces, Moreno ya, quien calla otorga, de alguna manera respondió quejándose de la forma como lo había dicho, pero no del fondo de lo que yo había dicho. Y yo lo he sostenido desde entonces porque las fuentes que tengo de la Cancillería son absolutamente confiables. Más aún, el primer envío de dinero fue de cerca de alrededor de, creo que un poco más de $400,000, que llegó a la cuenta del entonces embajador del Ecuador en Ginebra, quien dijo, asombrado, ¿cómo así me han pasado esta plata? Entonces dijeron, no, es el adelanto para los gastos de instalación del ex vicepresidente Moreno que va a Ginebra. Para el embajador resultaba un problema muy serio porque era plata que no iba a gastar él. Y sin embargo la Contraloría le iba a auditar a él por un dinero que le llegaba a la cuenta de la embajada. ¿Era nuestro plenipotenciario en Suiza el que reaccionaba de esta manera? La cosa más curiosa de la diplomacia ecuatoriana es que en Suiza hay 5 embajadores, o había en ese momento 5 embajadores. Uno ante el gobierno suizo, con sede en Berna. Uno en Zúrich, con cargo de cónsul general. Y en la misión del Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra había 3 embajadores. Entonces había 5 de nivel de embajador, aunque no en funciones todos de embajador. Y sobre eso llega Lenín Moreno. O sea que Suiza es un exilio dorado para muchas personas, ¿no? Y yo creo que esta revelación del señor Long, como bien dices, Gonzalo, esto se debe a la presión de la opinión pública porque ya muchas veces se había hablado del tema. Y es obvio que en las Naciones Unidas las informaciones que se tienen es que ellos no están pagando esos gastos. Los gastos incluyen, por supuesto, el sueldo de Lenín Moreno, los gastos de residencia de Lenín Moreno, los gastos de seguridad de Lenín Moreno. Los gastos de residencia para un embajador. Imagínense, ¿que le pagan la vivienda? La vivienda, por supuesto. La vivienda, todos los gastos relacionados con eso. Y los sueldos del personal obviamente que le apoya, porque no es solamente él que está allí. Todos sabemos que está Rosángela Dum, que fue su mano derecha en la vicepresidencia, está allá.
y su hija, que está de empleada de la misión ante las Naciones Unidas en Ginebra. No para desempeñar funciones en la misión, sino para ayudarle a su papá. Es decir, es todo un tinglado de gente que está allí. Pero esto se hizo en la época de Patiño. Patiño, claro, canciller. De canciller, claro. Con tantos años de canciller de Patiño estaba en su época. Pero obviamente el responsable principal es el presidente de la República, pues lo que hizo es encontrarle un retiro dorado para Lenín Moreno, para un cargo que no existía. Y lo que hace el señor Long es simplemente reconfirmar lo que ya sabíamos. La doctora socióloga Natalia Sierra tiene las siguientes inquietudes y lecturas. Bienvenida, Natalia. Buenos días, Gonzalo. Un gusto estar aquí. Un saludo a Sebastián y a Gonzalo Ortiz. A ver, yo lo que creo es que hay que analizarle globalmente, porque a veces se separan las personas. Es decir, las personas, si bien cada una tiene su cualidad, pero en este caso cumplen roles y funciones. Y son dos cosas distintas, ¿verdad? Que hay que pensar al señor Lenín Moreno dentro de un proyecto político. Es decir, no creo que sea una víctima, yo no creo que sea una víctima, porque el gobierno de Alianza País se ha caracterizado por gobernar el país como que si estuviese administrando su casa, ¿no? Y esto es un sello del gobierno de Alianza País, que además de alguna manera hay una continuidad en la política ecuatoriana, ¿no? Que lamentablemente se ha caracterizado porque cada gobierno y cada caudillo gobierna el país como estuviese en su hacienda, o en este caso como si estuviese en su casa, porque no han tenido haciendas. Y entonces usan los recursos. Han comprado un castillo, ¿no? Exacto, usan los recursos de la sociedad ecuatoriana como que fuesen sus recursos. Y eso se podía ver incluso, yo digo, en la forma de hablar, la manera en que las personas hablan dice mucho, ¿no? Yo les di, yo les puse, yo les hice, se ha oído al presidente y aparte de ese equipo cuando se refieren a obras que ha hecho este gobierno, ¿no? Y si me hacen tener iras, les quito. Es decir, ¿qué es esto? Me presento el 17. Claro, o me presento el 17 si me hacen tener iras. Entonces, uno lamentablemente parece que nos estamos acostumbrando a esa forma y es una forma detestable de gobernar un país. Entonces, yo creo que este hecho, que es uno de los tantos hechos y tantos escándalos, creo que simplemente es una mancha más al tigre, ¿verdad? Pero no creo que el señor Lenín Moreno sea una víctima, ni no haya sabido, ni... o sea, él es parte de este gobierno, es parte de esta forma de gobernar, ¿verdad? Y entonces tiene absoluta responsabilidad, digamos, en haber aceptado esto. Porque una persona, ahí digo persona, que tiene un mínimo de ética, no acepta, Gonzalo. A mí también me pueden ofrecer, a cualquiera de nosotros nos pueden ofrecer cualquier cosa, pero uno sabe lo que acepta y lo que no acepta. Entonces me parece que responde a una política y a una manera de ser del movimiento Alianza País. Además que, yendo a la pregunta de por qué lo ha dicho el señor Guillaume Long, primero es lo que dice Gonzalo, hay una presión, ¿no?, de la opinión pública. Pero por otro lado también yo creo que en estos momentos preelectorales, como en toda organización política, están en disputas y están en peleas. Y claro, el señor Lenín Moreno es un posible candidato que debe estar apoyado por algunas fracciones, algunas secciones de Alianza País y no debe ser de gusto de otros. No creo que en Alianza País las cosas se muevan de una manera así como muy transparente, ¿no? O sea, necesitamos ahora decir... corroborar esto. Creo que también ahí hay disputas políticas. O sea, ¿a quién le interesa que salga esta noticia ahora que ciertamente le golpea la imagen, digo yo, del señor Lenín Moreno? Natalia, pero en este caso es un mano a mano entre el señor presidente y el ex vicepresidente. Sí, porque también todo el mundo sabe que no es pues el candidato de Correa a Lenin. De su preferencia. Pero además hay el grupo que le apoya a Lenin ha querido mostrarle a Lenin como el rostro afable, amable de Alianza País, cosa con la que yo también no estoy de acuerdo. Porque, digamos, es parte de un proyecto el señor Lenín Moreno y hay ratos como que se le quiere sacar de todo, o quitarle la responsabilidad que él tiene. De Espíritu Santo. Bueno, de hecho, él fue vicepresidente durante más de 4 años, ¿no? Que fue el primer periodo, casi 5. Entonces, tiene responsabilidad. Y ahora simplemente se confirma una lógica en la cual todos
los miembros de Alianza País se metieron, Gonzalo, porque además, y con esto termino, Alianza País se ha caracterizado por una forma de militancia, ellos dicen somos orgánicos, que no creo que sea así, donde no hay ninguna capacidad deliberante de nadie, o sea, nadie puede hablar más allá de lo que ordena su líder máximo, ¿verdad? Nadie. Y eso no están en situación de víctimas, sino de cómplices, de una manera de ser, que bueno, si fuese la casa de ellos, del club de amigos de ellos, bueno, actúen como quieran. Así, ha afectado al país, Gonzalo, su forma de ser ha afectado al país. Es una especie de embajador que contribuye a la humanidad con su gesto y sus conocimientos o algo por el estilo. Pero que también ha habido y debe haber interés por desestabilizar la precandidatura. ¿Cómo analizamos aquello? Muchísimas gracias por la presencia, Sebastián Mantilla Vaca, en nuestros estudios. Gonzalo, buenos días. Gracias por su gentil invitación y un gusto compartir este panel con Natalia y con Gonzalo. Bueno, yo diría que sobre el tema que se está presentando y que es un tema que ya se está comentando en muchos medios de comunicación, creo que habría que darle también su punto de ponderación. Creo que sí, no se puede decir que este anuncio que ha hecho el canciller, pero que creo que ha sido un anuncio en función de una pregunta o preguntas que le ha hecho los medios de comunicación, me parece bien que, a diferencia del canciller, es canciller Patiño, posiblemente una inexperiencia, una novatada de este diplomático improvisado que ahora es ministro de Relaciones Exteriores. Yo creo que puede ser eso, como también puede ser lo que de alguna manera se ha mencionado de que, claro, en este momento político que vive el país preelectoral, donde en el caso de Alianza País se están disputando la presidencia, la candidatura a la presidencia de la República, el vicepresidente Jorge Glass y Lenín Moreno, claro que esta noticia no le cae bien a Lenín Moreno, le deja descolocado. Descolocado, sí. Y creo supongo que también el mismo Lenín Moreno, el rato de aceptar este cargo, sabía a lo que se metía. Claro. Y sabía que tal vez tarde o temprano, o más temprano que tarde, esto podía haber ocurrido. Entonces, doctor Zuquilanda, este insuceso para el ex vicepresidente Lenín Moreno, para usted, ¿qué pasa a ser en términos eminentemente casa adentro, en términos diplomáticos? Tenga la gentileza. Licenciado, mire, estamos ante una clara situación de abuso absoluto de los recursos del Estado para favorecer a una persona. Estos abusos usted no los tuvo el rol de asimilarlos o el papel en la época del presidente Gutiérrez. Digo yo, de repente también se le cruzó el conejo. Bueno, claramente le digo que en este momento lo que hay es una destrucción absoluta del servicio exterior ecuatoriano. Se ha destruido la Academia Diplomática, que era el sitio donde se aprendía, donde se entrenaba y capacitaba a todos los funcionarios para que desempeñen con honestidad y absoluta capacidad su función en representación de la ciudadanía ecuatoriana. Se destruyó el Consejo de Embajadores, que era el sitio exacto donde se aconsejaba al canciller para que realice su tarea con probidad. Se destruyó la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, que era definitivamente la reunión de los exministros de Relaciones Exteriores que posibilitaban un consejo pleno y absolutamente nítido al canciller de turno. ¿Para qué servía la Junta Consultiva en homenaje a los jóvenes que no sabían de esta tradición diplomática institucionalmente hablando? Mire, la Junta Consultiva es el lugar en donde se reúnen todos los exministros de Relaciones Exteriores convocados por el canciller para enfrentar situaciones de extrema delicadeza y sensibilidad en el manejo de la política exterior ecuatoriana. Es decir, supongamos que hubiese un problema sobre derecho del mar, un problema de desarrollo de fronteras, un problema de soberanía, un problema de manejo en los organismos internacionales y así sucesivamente, el canciller convocaba
llamaba a los exministros, que eran personas de enorme experiencia, con el propósito de pedirles consejo y orientación en el manejo de los asuntos de la República, que no son asuntos de un partido político, sino asuntos de la República. En el tiempo del presidente Gutiérrez, el Servicio Exterior Ecuatoriano tenía en su totalidad 522 funcionarios, entre funcionarios diplomáticos, técnicos, administrativos y de servicios, total en el exterior y en el interior. El día de hoy ese número ha pasado a 2.500, 2.700, creo que funcionarios, según dice la propia relación de la Cancillería. Natalia Sierra, socióloga, tenga la bondad. Gonzalo, yo creo que más allá de los problemas, tensiones que haya dentro de todas las organizaciones políticas en este momento preelectoral y cómo se pongan las zancadillas o no, yo creo que la sociedad debe exigir a cualquier gobierno que venga, de cualquier tienda política, que haga una fiscalización profunda de los últimos 10 años, ¿no? Del periodo de la Revolución Ciudadana, digamos, porque es necesario que se cree un precedente. O sea, creo que es el momento ya de crear un precedente de que no pueden venir cualquier gobierno que venga y hacer uso de los recursos de la sociedad ecuatoriana como que fuesen propios e irse luego de vacaciones o irse en retiros de privilegio. Me parece a mí que el tema electoral puede confundir un poco esto, ¿no? Es decir, la sociedad está más allá de las elecciones, la sociedad tiene que tener una participación activa en defensa de su dignidad y en defensa de sus bienes, ¿no? No puede ser justo que veamos tanto nivel de poca transparencia en el uso de los recursos, no solo en estos niveles que podrían ser pequeños, pero que tienen un gran contenido simbólico, sino en las grandes incluso licitaciones, ¿no? Es decir, es escándalo tras escándalo y no pasa nada. Esto de que quieren endeudarle en 13,000 millones adicionales al país. Es curioso que este gobierno, y por eso yo digo que hay que exigir la fiscalización, es desde a nivel macro a nivel micro. Es lo que le voy a preguntar, ¿no? Precisamente a la candidatura más importante de este momento, con mayores opciones, que es la de el señor Lasso. Sí, yo ¿Dónde creo que está el discurso de fiscalización? Sí. El discurso del señor Lasso de fiscalización, de comprometimiento, pero real. Claro. Real, porque es desde los niveles más altos. De lo contrario, hay una de rumores increíble. Hasta estos niveles que parecen domésticos, pero que tienen mucha importancia simbólica, ¿no? Para el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que yo puedo decir, Gonzalo. Muy bien. Gonzalo. Creo que el enfoque de Natalia es el más adecuado. En efecto, más allá de la coyuntura electoral, el problema es un problema de transparencia y de honestidad que está seriamente cuestionado el actual gobierno y que todos los candidatos que vengan deben comprometerse a fiscalizar. Debería ser lo primero de su punto. Por supuesto, hay que sacarle al país de la gravísima crisis en que le va a dejar el actual gobierno, pero hay que fiscalizar este uso dispendioso, este uso irresponsable de los recursos del pueblo ecuatoriano. Cuando había mucho dinero en los años de auge del petróleo, uno podría decir, bueno, había y sobraba el dinero, pero jamás puede pensarse que era así cuando uno ve lo que está aconteciendo ahora. Cuando el Banco Central está financiando al gobierno con la plata que nosotros depositamos en los bancos y estos depositan en el Banco Central. Bueno, y hemos llegado a un estado en el que ya la situación de la caja fiscal es tal que se siguen endeudando, tienen una gran habilidad para seguir consiguiendo dinero a altísimas tasas y a largos plazos. El próximo gobierno no va a tener absolutamente recursos para gobernar, ni siquiera el petróleo. Hay contratos petroleros que van hasta el año 2021 y otro hasta el 2024. Es francamente escandaloso cómo están endeudándole al país. Así que esa falta de transparencia, ese despilfarro, eso tiene que ser juzgado por el pueblo ecuatoriano en las urnas y luego por el siguiente gobierno a través de los mecanismos adecuados para que rindan cuentas de esta irresponsabilidad. Muchas gracias, Gonzalo. A usted le correspondería
darnos terminando esta primera parte de la audición. Doctor Sebastián Mantilla Vaca. Gracias, Gonzalo. Bueno, solamente ser muy corto, decir que esta situación que está evidenciándose con Lenín Moreno allá en Suiza, un poco evidencia no solo una indelicadeza, una falta de ética, sino incluso también una falta de sensibilidad con la situación que vive el país. La situación económica delicada, de crisis, de recesión, de desempleo, no se diga las poblaciones que están afectadas por el terremoto. Entonces es, digamos, una falta de sensibilidad ante esa situación, pero que a la final evidencia una situación ya más global, más amplia de crisis de Alianza País como tal. O sea, creo que es una crisis profunda de donde se está descomponiendo internamente, pero descomponiendo internamente justamente por esta falta de ética, de transparencia, y que lamentablemente, bueno, ha pasado y ha llegado a esta situación, ¿no? Y que ahora estemos un poco sufriendo esto y tengamos que un poco seguir aguantando este trago amargo. Ojalá pase rápido y tengamos ¿A usted le como parece país. que es lo que está viviendo el Ecuador es un viacrucis con todo lo que acompaña el entorno socioeconómico, la población, el desempleo, la falta de un norte, ¿a dónde estamos caminando? Ni el más diestro de los ecuatorianos con mayores posibilidades económicas tiene la sensación de seguridad que para cualquier emprendimiento uno requiere, ¿no? Gonzalo, yo creo que vivimos una situación crítica, crisis en diversos aspectos, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto político. No existe transparencia, no existe equilibrio de poderes, existe básicamente un régimen que todo se maneja desde candomblé, un populismo gravísimo, y que también está afectando y está manifestándose una crisis social, pero más que todo una crisis ética. Ante esta falta de delicadeza, ante falta de ética, creo que igual, como ha dicho Natalia, se necesita que la sociedad civil se manifieste y que se manifieste próximamente también en las urnas, ¿no? Porque no podemos seguir aguantando esta situación. Creo que en el fondo todos los ecuatorianos creemos y mantenemos todavía, digamos, bien claro una posición ética de qué es bueno, de qué es malo, de que este tipo de situaciones no son positivas ni buenas, y creo que ante eso somos muy conscientes y creo que tendrá que la población eso manifestarse en las próximas elecciones. Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias, Tocayo, y muchas gracias, muy amable Natalia.